¿Qué pasa? Así como escuché a Manuel hablando, que es mi seguidor, así como escuché a Manuel hablando, lo escuché hablando de triatlón. Y por supuesto, saben que ese deporte me apasiona. Así que vamos a preguntarle a Manuel ahora qué tal ha sido su experiencia en su bicicleta de triatlón. Y vamos a conocer más de su vida deportista. Así que ven conmigo. Bueno, Manuel, y háblame de tu deporte, que veo que tú haces triatlón. ¿Cómo es eso? Bueno, estoy empezando, todavía nada más que llevo como 1 o 2 meses practicándolo y no lo he practicado muy reciente porque con todos los viajes aquí a España y eso, como que tengo que empezar de nuevo ahora cuando regrese a Miami, pero es muy interesante, bien difícil aprender a correr, a nadar y a montar bicicleta, ciclista como profesional, pero es bien rewarding porque es Pero, algo muy difícil. pero ¿cómo llegaste tú a ese deporte? Porque un amigo mío hace triathlons y entonces, como, no sé, empezamos a hablar de eso, él como me motivó un poquito y también como los dos son muy competitivos, queremos ver como un poquito de competencia de amistad, claro, pero ya llevo como 2 años haciéndolo y es muy bueno, entonces me interesó, yo alguna de sus carreras y se ve bien chévere, entonces quería hacerlo. Pero dame una pregunta, entonces tú debes tener una bicicleta de cuánto, de $50. No, la mía me costó 1,200. Muy bien, ¿y Sí. qué marca es? Specialized. Muy buena bicicleta. Sí. ¿Y has tenido algún accidente o te ha pasado Cuando algo? empecé me caí como 3 veces, pero no, todo bien. Ok. Nunca nada de serio. Bueno, pues muy bien, es importante. Sí, ¿Y sí. dónde tú te ves de aquí a 5 años en el mundo del triatlón? Bueno, ojalá pueda hacer un Ironman, un full Ironman en como 2 o 3 años. Pero claro, eso poco a poco ahí. Pero sí, ojalá que sea en 5 años me veo haciendo uno o dos Ironmans. Oye, ¿y qué se siente tú nadar, bicicleta y correr? O sea, debe ser exhausto eso, ¿eh? Bueno, cuando tú estás practicando se hacen en días diferentes, pero sí, es bien cansante. Porque nadar en sí es un deporte muy difícil. Porque es difícil respirar si no sabes hacerlo. Y entonces, poco a poco le va cogiendo la vuelta. Ok. Y una última pregunta. ¿Cómo es la alimentación de un atleta que hace triatlón? Bueno, para mí yo como bastante, entonces Ok. prácticamente trato de fijarme en mi reloj. Si te estoy quemando, las calorías que siempre quemo al día son como entre 2.000, 2.500. Entonces, si yo estoy en ese calorie range, puedo comer un poquito más. Ok. Pero también tengo que cortar un poco porque tengo que bajar un poquito de peso. Y mi última pregunta, ¿cómo es el entrenamiento? ¿En qué consiste? Son divididos, entonces yo trato de correr 3 veces a la semana, montar bicicleta al menos 2 y nadar aunque sea 1 o 2 veces también. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Manuel. Ahora sí, Gracias. que tengas un feliz regreso. Gracias, Jordi.